vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Aleluya. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aleluya. Hoy vamos a hablar bajo el tema, el que está ahí, hacedores de la palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por este momento que nos permites de estar aquí adorando tu nombre, Señor. Gracias porque usted es bueno, Señor, y para siempre su misericordia. Nos hemos reunido para adorarte, para darte un culto a ti, Señor. Agradecido, Señor, de la salvación de nuestras almas. Agradecido, Padre, por tu Hijo amado Jesucristo. Por ese sacrificio, Señor, en la cruz del Calvario. Aleluya, por esa sangre que fue derramada, Señor. Aleluya, para comprarnos a precio, oh Señor, a precio de sangre. Ahora somos tuyos, te pertenecemos a ti, Padre amado. Aquí estamos por eso agradecidos. Gracias porque resucitaste a tu Hijo de entre los muertos y Él vive, Señor. Y nos ha dado vida y vida en abundancia. Él está aquí con nosotros por medio del Espíritu Santo. Te pido que me ayudes, Señor, a hablar tu palabra. Háblame, Señor, a mí. Que esa palabra profundice lo más profundo de nuestro corazón. Padre, que llegue a los tuétanos hasta partir, Señor, dice que el alma y el espíritu, a lo más profundo, Señor amado, que pueda ser para la obra para la cual tú la envías. A los amigos que hay ahí presentes, Padre, sálvalos, que revélatele, Señor Jesús. Liberta, Señor, al que está cautivo, libértalo, rompe las cadenas y sana, Señor, al que está enfermo. En el nombre de Jesús, ayúdame, Señor. Dame la gracia, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí. Para gloria de tu nombre, Padre, gracias, Señor. Aleluya. Pueden tomar asientos, amados hermanos. Gloria al Señor. Hacedores de la palabra del Señor. Cuando hablamos de hacedores es de poner en obra, poner en práctica, hacer algo. Y cuando se habla de hacedores de la palabra del Señor o la palabra de Dios es que obedezcamos la palabra de Dios, que la pongamos en práctica, que hagamos exactamente lo que ella dice. Por eso dice ahí el título, hacedores de la palabra del Señor. Y Santiago comienza diciendo, por esto mis amados hermanos, ¿por esto qué? Porque en el versículo 18 dice, Él de su voluntad, hablando de Dios, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago estaba diciéndole, aleluya, a sus lectores de que Dios nos hizo nacer por el Evangelio, nos hizo nacer de nuevo por la palabra, por Jesucristo, aleluya, que es el verbo. Y le dice, por cuanto ustedes han nacido de nuevo por la palabra de Dios, aleluya, mis amados, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Tenemos que ser prontos, rápidos para oír, poner atención a lo que se está hablando, especialmente cuando se habla la palabra del Señor. Oír, analizar, y Pablo dijo, retener lo bueno y de desechar lo que no, ¿verdad? Lo que no edifica, lo que no es de la palabra. Pero tenemos que estar prontos, atentos a la predicación, atentos a lo que se habla. Escuchar, no solamente oír, porque, ¿verdad? Sino escuchar, poner atención, analizar lo que se está hablando. Y dice que todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Qué rápido somos nosotros al hablar, ¿verdad? Se nos está hablando algo y no, la persona que se está hablando no ha terminado la conversación cuando ya nosotros le estamos contestando sin saber lo que va a terminar de decir la otra persona. Y muchas veces metemos los pies, en mi país dicen las patas. Aleluya. ¿Por qué? Porque somos rápidos al hablar. Somos rápidos en contestar algo que ni tan siquiera analizamos qué es la conversación que se está hablando y no analizamos lo que vamos a responder con sabiduría. Muchas veces hablamos neciamente y ofendemos a las personas con nuestras palabras, aleluya. Y dice que sea tardo para hablar y tardo para irarse, para enojarse. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando nosotros nos airamos, hermanos, en veces nos cegamos y hacemos cosas que le desagradan a Dios. Podemos ofender, como decía, a alguien con las palabras. Dice la Biblia que las palabras son como un puño, como que golpea. Y ya cuando uno suelta la palabra ya no la puede recoger otra vez.
Ya la palabra hace demasiado efecto. Aleluya. En la revista anterior de Nueva Vida, la hermana Fallon había escrito un artículo que decía el poder de las palabras. Porque en nuestras palabras hay poder, podemos herir y podemos edificar también. Aleluya, pero a nosotros como cristianos nos han mandado a edificar, no a destruir, no a derribar. Y por medio de nuestras palabras nosotros edificamos a las almas, o sea, las alentamos. Aleluya. Entonces nosotros tenemos que ser tardos para airarnos, para hablar, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Dice que tenemos que desechar la inmundicia, todo lo que es sucio, todo lo que es que le desagrada a Dios, tenemos que desecharlo. Nos toca a nosotros de echarlo a la basura, de resistir a esas cosas y echarlo fuera. Desechar algo es que no le demos valor, que no le demos importancia, aleluya. Y dice que toda abundancia de malicia, esa palabra malicia se refiere a la mala intención con la que se dice o se hace algo. Nosotros sabemos cuando hacemos las cosas intencionalmente o cuando las hacemos, ¿verdad? Cuando queremos dañar a alguien. La malicia es tratando de hacer algo para dañar a esa persona, para perjudicar a esa persona. Entonces esa malicia, dice que la abundancia de malicia hay que echarla, hay que desecharla, porque al Señor no le agrada. En el mundo muchas veces nosotros tenemos muchos trucos de cómo engañar a la gente, cómo tratar aleluya, ¿verdad? De hacerle daño a una persona. Nos inventábamos todo tipo de malicia, todo tipo de artimaña, porque el que operaba en nosotros es el príncipe de este mundo, que es el enemigo, que es Satanás, él es malicioso, él es maligno, él es mentiroso, ese sí tiene trucos, ¿verdad? Para engañar a la gente. Y entonces él ponía eso en nuestros corazones para que nosotros obráramos de esa manera. Pero en el Señor no podemos ser de esa manera. En el Señor tenemos que ser puros, santos, andar siempre con la verdad e íntegros de corazón, siempre tratando de buscar el beneficio de los demás. Aleluya. Entonces tenemos que desechar esa malicia, abundancia de malicia. Aleluya. Y cuánta malicia se ha metido, ¿verdad? Muchas veces en el pueblo de Dios para sacar provecho. Aleluya. Sacar provecho tanto material como de posiciones. Gente que quiere posiciones, entonces obra de una manera oculta, con las mismas tinieblas obrando en él para alcanzar una posición de liderazgo, lo que sea. No le importa pasarle por encima a la gente. Aleluya, pero el Señor dice que tenemos que desechar esa malicia. En el Señor no puede haber malicia. Nuestro corazón tiene que ser limpio delante de la presencia del Señor, porque el Señor ve lo más interior de nuestro corazón. Dice la Biblia que Él conoce aún la palabra, aleluya, que sale de nuestra boca, antes de que salga ya la conoce. Él escudriña nuestros corazones, nuestros pensamientos, aleluya. Entonces dice que tenemos que desechar esa malicia. Y dice que recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Está hablando del evangelio. Tenemos que recibirlo con mansedumbre. Mansedumbre es, aleluya, un espíritu humilde. Que vengamos con humildad cuando se está predicando el evangelio y la recibamos. Y no solamente el evangelio, sino que recibamos siempre que se predica la palabra del Señor con ese espíritu de mansedumbre, de que el Señor nos corrija, de que el Señor nos enseñe. Porque nosotros no sabemos, en otras palabras, nada. El que nos enseña a nosotros es el Espíritu Santo. Él sabe lo que es bueno para usted y lo que es bueno para mí. Él sabe cuando estamos caminando torcidos. Entonces Él nos habla, y esa palabra que Él nos habla tenemos que recibirla con humildad, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Tenemos que recibir con humildad el Evangelio y las demandas del Evangelio. Porque Dios nos dice a nosotros: vengan a mí, así como están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Los salvo, los limpio, los perdono. Pero no solamente eso, usted no tiene que cambiar para venir al Señor. Usted tiene que venir al Señor para que lo cambie, para que lo transforme, para que le dé vida. Pero ese evangelio trae demandas. Jesús dijo en cierta ocasión: el que quiere venir en pos de mí, el que quiere ser salvo, el que quiere recibir la vida eterna, que soy yo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es una demanda bien grande que encierra mucho, el negarse a nosotros mismos
y tomar nuestra cruz y seguirle. Nosotros, el cristiano, sigue a Jesús, quiere ser como Jesús. El evangelio es gratuito para todo aquel amigo que está aquí. Cristo quiere darle vida eterna. Venga Jesús así como está, con un corazón, arrepiéntase de sus pecados y Cristo le quiere dar la vida eterna, el perdón de los pecados, la salvación. Aleluya. Pero eso, el evangelio trae demanda. El evangelio Dios demanda. Aleluya. Tenemos que recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hermano, siempre que se predica la palabra aquí, yo sé que el Señor la trae con un propósito, de hablarnos. Dios no habla simplemente por hablar. Dios habla porque quiere que nosotros crezcamos, que maduremos, que seamos, dice la Biblia, que perfectos en Cristo Jesús. Entonces tenemos que recibir siempre la palabra que se predica. Si es bíblica, recibirla, no importa quién se para aquí. Aunque a usted le caiga mal el predicador que se para ahí, reciba la palabra porque es de Dios. No cierre el oído, recíbala con humildad, con mansedumbre. Aleluya, porque Dios quiere obrar en el corazón por medio de esa palabra. Tenemos que recibirla, oírla, aceptarla, pero no se queda ahí. Nada más porque nos venimos y nos gozamos en el culto. Qué mensaje más poderoso. Qué mensaje más bueno predicó el pastor, el evangelista que vino, el hermano que... Pero nos quedamos y nos gozamos y la aceptamos y salimos. ¿Y qué vamos a hacer con esa palabra? El siguiente versículo dice, pero sed hacedores de la palabra. No solamente, como le decía, recibir al Señor Jesucristo, el evangelio, recibir la palabra, porque mucha gente hace la profesión de fe, acepta a Jesús y se va y sigue haciendo lo mismo. No, tenemos que recibir el evangelio que salva, que liberta, pero después de ahí tenemos que hacernos hacedores de lo que demanda el evangelio, de lo que dice la palabra. Dice, porque somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Por medio del sacrificio de Jesús y su resurrección, Dios nos ofrece el regalo de la vida eterna, de la salvación. Pero dice, pero sed hacedor de la palabra, no solamente oidores engañándonos a vosotros mismos. Como decía, somos salvos por fe, pero dice que esa palabra que recibimos puede salvar nuestras almas si permanecemos en ellas, si ponemos en práctica lo que demanda el evangelio. Somos salvos por fe, Dios viene y nos transforma, nos da vida, pero esa fe produce en nosotros siempre, siempre produce buenas obras, las obras de salvación, las obras de la vida eterna, las obras de un cristiano verdadero. Dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Aleluya, hermano, no nos conformemos solamente con oír la palabra, con gozarnos en el culto, sino que tenemos que poner en práctica lo que se nos habla, lo que Dios nos dice, nos enseña a través de su palabra. Y Dios nos enseña y nos demanda muchas cosas y lo vamos a ver. Aleluya, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Vea el ejemplo que pone. Yo me vi hoy en el espejo, me peiné, pero yo no me acuerdo si soy rubio, si soy nada, porque se me olvida cómo soy yo. No me acuerdo como si mis pelos están parados o como sea, se me olvidó. Yo veo para allá, mis ojos no reflejan cómo soy yo. A uno se le olvida cómo es usted. Igual la palabra, si nosotros no ponemos en obra esa palabra, se nos va a olvidar lo que Dios nos habla. Y el enemigo, Jesús hizo una parábola del sembrador, viene y se siembra la semilla y de eso se habla, la palabra implantada, una palabra sembrada. Cuando se predica el evangelio se siembra la buena semilla y produce fruto. Pero nosotros tenemos que caminar y Jesús dijo que el sembrador sale y tira la semilla y una cae a la orilla del camino. Y vienen los pájaros, que es el enemigo, y se come la semilla. O sea, Satanás viene y quita la palabra del corazón de esa persona. ¿Por qué? Porque no la pone por obra, Es lo que nos está diciendo Santiago. Si nosotros solamente oímos el mensaje, pero no obedecemos a lo que dice la palabra,
en un momento dado Satanás nos va a quitar esa palabra y vamos a continuar viviendo de la misma manera que vivíamos antes. Aleluya. Y la verdadera fe, y repito, la verdadera fe produce una vida abundante de buenos frutos. El mismo Santiago en el capítulo 2 dice que la fe sin obras es una fe muerta. O sea, una fe muerta no es fe al fin, porque algo muerto es que no existe. Aleluya. Entonces uno puede decir que yo tengo fe en Jesucristo y camino de la misma manera que caminaban antes. Nosotros no creemos en Jesucristo nada. No creemos a lo que dice su palabra. No creemos a lo que dice, aleluya, el Evangelio. Porque dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces nosotros, hace la comparación de que nosotros nos comparamos, nos vemos en un espejo y nos olvidamos, ya no nos acordamos de cómo somos. Aleluya. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que hacedor de la obra. Aleluya. Hacedor de la obra, este es bienaventurado en lo que hace. La ley de la libertad es la libertad que nos trae nuestra unión en Jesucristo. La libertad del pecado para obedecer la palabra de Dios. Eso es una vida en el Espíritu. La ley de la libertad. Romanos 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué nos dice la palabra aquí? Que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que cuando el cristiano, la persona viene a Cristo Jesús, Dios hace una obra en el corazón, una nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero el Espíritu Santo viene y nos libra del poder, de la potestad del pecado, y nos capacita para que nosotros andemos conforme a la naturaleza de la ley de Dios. Porque la ley de Dios, si yo trato de obedecerla por mi propia fuerza, es imposible, porque yo soy débil por la carne, dice Pablo. Aleluya, porque la ley señala cuán pecador soy yo. Dice que la ley se introdujo para señalar al pueblo de Dios cuál pecador es el hombre. El hombre es pecador, nace bajo pecado, quiere obedecer a Dios pero no puede por su propia fuerza. Por eso necesita el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo le ayude a obedecer, a andar conforme a la naturaleza de la ley de Dios. Y dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida. O sea que la vida de Cristo Jesús en nosotros nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Por eso es que digo que cuando el verdadero creyente está en Cristo y anda conforme al Espíritu, se producen unos frutos de justicia que es conforme a la naturaleza de la ley de Dios, la ley moral de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, cuando nosotros caminamos una vida dirigida e influenciada por el poder del Espíritu Santo, vivimos conforme a la naturaleza de la ley de Dios. Y esa naturaleza es el amor. Cuando usted y yo estudiamos los 10 mandamientos y estudiamos qué es lo que nos enseña esos 10 mandamientos, lo que nos enseña es el amor. El amor por Dios y el amor por el prójimo. Dios no quiere que nosotros lo ofendamos a Él, que lo amemos a Él, y también no quiere que ofendamos a nuestro prójimo. Jesús encerró los 10 mandamientos en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para nosotros amar a nuestro prójimo, primero tenemos que amarnos nosotros. Porque no podemos dar algo que no tenemos. Si nosotros no nos amamos, no nos aceptamos como Dios nos aceptó, no aceptamos el perdón de Dios y recibimos el amor de Dios y nos amamos a nosotros, usted y yo no podemos amar a nadie. No podemos. Tenemos que amarnos a nosotros, hermanos, y amar a Dios.
Primeramente a Dios y después a nosotros, y cuando nos amamos a nosotros podemos amar a nuestro prójimo. Aleluya. Romanos 13:8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque el no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque si yo amo a mi prójimo, yo no codicio a la mujer de mi prójimo. Si yo amo a mi prójimo, yo no le robo a mi y prójimo, como dice como el pastor lo resumió un día y le dio el significado: mi prójimo es todo aquel que no sea yo. O sea, todos ustedes es mi prójimo. Todo aquel que no sea yo es mi prójimo. Tengo que amarlo. Y amar es simplemente buscar el beneficio de esa persona, buscar lo mejor para esa persona. Aleluya. Entonces, si yo amo a mi prójimo, yo no le codicio nada de lo que él quiere. Más bien yo me contento cuando él tiene algo, sea un material, sea, aleluya, espiritual. Cuando Dios lo bendice, yo me contento. Yo no codicio a la mujer de mi prójimo. Aleluya. Yo no le robo nada a mi prójimo. Yo no busco cómo hacerle daño a nadie, porque yo amo a esa persona. Entonces la ley dice que porque el no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, o sea, no mentirás. Si yo lo amo a usted, yo no le miento. Yo siempre ando con la verdad, ando delante de usted íntegro, no quiero engañarlo. Aleluya. En esta sentencia y cualquier otro mandamiento, a cualquier otro, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y sigue diciendo, que yo no estaba bajo el amor, no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor, el verdadero amor, no un amor fingido. No, la Biblia nos habla que no amemos fingidamente, que amemos con el amor que Dios depositó en nuestros corazones. Romanos 5:6 dice que Dios derramó su amor por nosotros por medio de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en nosotros, ese es el fruto del Espíritu Santo. Lo vamos a ver ahora. Amor, empieza con el fruto, el amor, gozo, paz, paciencia. Hermano, pero el amor no le hace mal al prójimo. Entonces todo esto que nos está hablando el Señor tenemos que hacerlo, ponerlo por obra. Aleluya. Tenemos que, esa es la ley de la libertad, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella. Tenemos que no solamente comenzar en esa ley, sino tenemos que perseverar. Y ahí es donde está muchas veces que fallamos, porque nos cuesta perseverar, nos cuesta mantenernos amando a nuestros hermanos. Y vamos a ver cómo la Biblia nos dice que tenemos que soportarnos los unos a los otros. Tenemos que amarnos los unos, perdonarnos los unos a los otros. De la misma manera que Jesucristo nos perdonó a nosotros, dice que yo tengo que perdonarlo a usted. No importa lo que usted me haga, yo tengo que perdonarlo. Hermanos, y eso es, no solamente tenemos que decir amén a eso, sino que hacerlo. Caminar en esa obediencia. Porque si no nos estamos haciendo oidores olvidadizos. Aleluya. Y perseverar ahí es lo que cuesta, pero se nos ha dado, siempre diga, se nos ha dado, dice la Biblia, el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador. Él es nuestro, que nos ayuda a caminar una vida conforme a la voluntad de Dios. Aleluya. Gálatas 5:11. Gálatas 5:11. Dice: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. El apóstol Pablo está diciendo que él todavía no predicaba la ley de los judíos, que decía que eran 300, no solamente eran los 10 mandamientos, sino eran 613 preceptos que tenían que guardar los judíos. Y una de esas era la circuncisión. Aleluya. Porque yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía?
Aleluya, porque cuando se predicaba el evangelio de la cruz, muchos judíos se levantaban en contra de los que predicaban el evangelio, de los que predicaban salvación por medio de Jesús. Se habían introducido, aleluya, en las iglesias unos judaizantes que decían que tenían que guardar, tenían que tener fe en Jesucristo más las obras de la ley de Moisés. Tenían que circuncidarse y guardar la ley mosaica. Pero Pablo dice que si él todavía predicara la ley mosaica, ¿por qué padecía persecución? Pablo padecía persecución por predicar la cruz de Cristo. Ve, dice, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz, porque para los judíos la cruz era tropezadero. Decir que ya no tenían que guardar la ley, que tanto se esforzaban desde su niñez a guardarla, sino que solamente por la fe en el sacrificio y en la resurrección de Jesucristo era suficiente para ser salvos. Ellos lo veían como algo, como un tropezadero, como algo imposible. O sea que todo lo que yo he hecho toda mi vida es vano, no sirve. Entonces ese era el tropiezo que ellos, cuando se les presentaba el sacrificio de Jesús, la cruz de Cristo, cuando habla de la cruz habla del sacrificio, que Él derramó su sangre para pagar el perdón de los pecados. Aleluya, era una ofensa para ellos, era un tropezadero. Y por eso se levantaban, cuando usted y yo leemos el libro de los Hechos, cuando Pablo predicaba el evangelio en las sinagogas judías, salían y lo apedreaban, querían apedrearlo, querían matarlo. Una vez lo apedrearon y lo dejaron como muerto. Aleluya, por predicar a Cristo. Y dice, ojalá se mutilaran los que os perturban, porque le digo, habían unos que se habían introducido diciendo, tienen que guardar la ley, las ordenanzas de la ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento, que la gente, que los judíos tenían que abstenerse de ciertas comidas, tenían que hacer ciertos ritos, pero la Biblia dice que todo eso era sombra de aquel que había de venir, del sacrificio perfecto. La sangre de los toros y los machos cabríos no podían quitar el pecado, pero a la sangre del Cordero de Dios, aquel que dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Jesucristo. Él cumplió toda la ley. Por medio de Él se ofrece salvación, por medio de Él se ofrece vida eterna. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿A la libertad de qué? De la ley mosaica, porque la ley mosaica era un yugo que los judíos llevaban. ¿Qué es un yugo? Tenían que obedecer eso, pero como no podían, por eso Dios les dejó los sacrificios. Pero era un yugo porque es pesado, era pesado obedecer 613 preceptos. Imagínense todos los días, ¿cuántos iba a fallar Dios? Todos. Todos. Y Santiago ahora sigue diciendo que si yo desobedezco un mandamiento me hago transgresor de todos. Con solo uno que yo desobedecía me hacía violador de toda la ley. De nada me servía si yo guardaba los 612 y fallaba en uno. Me hacía transgresor de toda esa ley. Gracias por Jesucristo, ¿verdad? Hermano, aleluya. Y como decía el jueves, tenemos que tener mucho cuidado porque en internet se está predicando todo esto. Los judaizantes, volviendo a la gente al yugo de esclavitud. Pedro dijo en el capítulo 15, en el capítulo 15 de los Hechos, cuando se llevaron unos judíos a Antioquía, aleluya, la iglesia de Antioquía, la iglesia gentil, y les decían que tenían que guardar la ley, tenían que tener fe y guardar la ley, circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Y Pablo y Bernabé se levantaron y tuvieron una discusión con ellos y llevaron el caso al concilio de Jerusalén, donde estaban los apóstoles y los ancianos. Y presentaron el problema a los apóstoles, a los líderes de la iglesia en Jerusalén. Y Pedro se levantó y dice, hermanos, ¿por qué ustedes quieren poner un yugo sobre la carga de los gentiles? Un yugo que ni vosotros, ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar. Aleluya. Más bien creemos que por la fe en el Señor Jesucristo seremos salvos todos nosotros también. Aleluya. Entonces, mucha gente quiere volver a llevar a la iglesia al Antiguo Testamento, al yugo de la ley. La ley fue abolida por medio de Jesucristo. Por eso Efesios capítulo 2 dice que entre el pueblo judío y el pueblo gentil, de los dos hizo un nuevo hombre. Un nuevo hombre, y ese nuevo hombre es Jesucristo. La vida de Jesucristo en nosotros. Aleluya. Bendito sea el Señor. Por eso dice, vosotros hermanos a libertad fuiste llamados, porque la libertad del yugo de la ley, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne.
O sea, nosotros somos libertados, le dice, ustedes son libertados del yugo porque libertados es porque, si fueron libertados es porque estaban presos, estaban atados, tenían un yugo. Fueron libertados vosotros para libertad, ¿verdad? Libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión de la carne. Porque mucha gente también dice, ahora ya no estoy bajo la ley, ahora puedo hacer lo que quiera. Ahora puedo andar en pecado, ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. La gracia me da libertad para hacer lo que quiera. No, la gracia lo capacita a usted para que usted obedezca y yo obedezca a la ley de Dios. La gracia demanda más todavía que lo de la ley, pero para cumplir todos los preceptos de Dios necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Dice, porque vosotros hermanos a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley se cumple en esa palabra, en el amor. Pero si os mordéis, si os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Entonces, hermanos, las demandas del Evangelio, el Evangelio demanda, somos llamados a libertad, pero para ser siervos de Jesucristo. Libertad de la ley, pero siervos de Jesucristo. Aleluya. Entonces, las demandas del Evangelio se nos ordena a, número uno, vivir por fe. Dice que el justo por la fe vivirá. La fe es una confianza absoluta en el Señor Jesucristo, en Dios, en su regalo, en la salvación. Tenemos que andar por fe, tenemos que confiar aún en medio del problema, aún en medio de la dificultad, aún en medio de todo lo que nosotros podamos estar pasando. Tenemos que vivir por esa fe, esa confianza en Dios. Tenemos que hacerla por obra, ponerla por obra, porque tenemos que ser hacedores de la palabra. Una demanda es vivir por fe, y vivir por fe cuesta, porque Pablo dijo en 1 Corintios, dice, por fe andamos y no por vista. Nosotros como seres humanos queremos ver para creer, pero a Dios nosotros no lo vemos, le creemos, pero está aquí, se siente, se deja sentir, aleluya. Pero hemos sido llamados a vivir por fe, hemos creído, hemos sido salvos en esperanza. Y Pablo dijo en Romanos, si esperamos lo que no vemos, eso no es esperanza. Pero si esperamos con paciencia lo que no vemos, si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Aleluya. Entonces nosotros hemos sido salvos por fe y para fe. Aleluya. Para vivir una vida, la vida del cristiano es por fe, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:15 dice, el 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, tiene fe, continuo. Al judío primeramente y también al griego, porque la justicia de Dios se reveló por fe y para fe. Cuando aceptamos a Cristo es por fe, pero seguimos viviendo por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces tenemos que creer esto y no solamente aceptar esa palabra, sino ponerla por obra. Tenemos que ser hacedores de la palabra, asirnos a la fe, arraigarnos en el Señor Jesucristo. Se nos ordena muchas cosas. Yo ordené aquí una de las muchas que las demandas del Evangelio. Hermano, pero no dice que somos libres. Sí, somos libres para vivir conforme a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, se nos demanda, pero ahora no se nos deja solos, se nos da la ayuda para obedecerlo. Número 2, velad, se nos manda a velar y a orar. Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, si se nos manda a orar y a velar, ¿qué tenemos que hacer? Orar y velar, porque la carne es débil, para que no entréis en tentación. Entonces, quiere decir que si nosotros como iglesia no velamos y no oramos, vamos a entrar en tentación. Por eso es que muchas veces entramos a la tentación, porque no velamos y no oramos, no somos hacedores de la palabra. Se nos está diciendo, el mismo Señor Jesús dijo, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne
es débil. Entonces se nos dice que el espíritu está dispuesto y la carne es débil, y nosotros ignoramos esas verdades. Y como las ignoramos, las descuidamos, no oramos y no velamos. Y muchas veces velamos y no oramos, y muchas veces oramos y no velamos. Se nos dice velad y orad. No solamente orad, sino velad. Para cuando velar es estar atento, cuando venga el dardo del enemigo, cuando venga la tentación, cuando venga, aleluya, la prueba, estar atentos para resistirle. Entonces, hermanos, se nos dice velad y orad. Hay que hacerlo, hay que ponerlo por obra, porque si no, estamos fallando. Por eso es que muchas veces fallamos a Dios tanto, porque no velamos y no oramos, no cumplimos lo que la palabra dice, no lo hacemos, lo tenemos por poco, lo escuchamos y sabemos, pero no lo practicamos. Tenemos que hacernos la costumbre de estar atentos a lo que llega a nuestra mente, a los pensamientos, a lo que llega a nuestras vidas. Pero también tenemos que hacer una costumbre de orar, un hábito, un buen hábito. Y orar, estamos viendo en la escuela dominical con los gedeones, que velar era hablar con Dios. Eso es orar, hablar con Dios, tener una conversación con Dios. Contarle a Dios todo lo que estamos pasando. Aleluya, cómo nos sentimos. Si nos sentimos agobiados, si nos sentimos con temores, venir a su presencia y contárselo. Porque esa es la relación que Él quiere como padre e hijo. El Padre de Jesús dijo en cierta ocasión: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Pero ahí está hablando de una promesa, pero está hablando de una acción también. La promesa es de Dios, Él nos va a dar, pero si nosotros lo hacemos, si lo buscamos. Y eso es lo que muchas veces no lo ponemos por obra, no pedimos, no buscamos, no llamamos. Tenemos que hacerlo, hermano, porque de otra manera se nos va a olvidar las cosas y vamos a seguir viviendo una vida conforme a la de antes. Porque necesitamos, la oración es el canal, la vía de que nos conectamos al trono de la gracia. Y necesitamos tener esa comunicación con Dios para que Él nos ayude cuando viene la prueba, cuando viene la tentación. Ya Jesús lo dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Aleluya. Y entrar en tentación no es otra cosa más que hacer lo que la tentación dice. Ceder a la tentación, pecar. Entrar en tentación es ya cometer el pecado. La tentación en sí no es pecado si nosotros le resistimos. Va a llegar, a todo cristiano va a llegar la tentación. Aleluya, pero entrar en ella ya se convierte en pecado. Ya se convierte en desobediencia. Por eso tenemos, hermanos, que velad y orad. Porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Aleluya, y Satanás anda buscando al cristiano, al Hijo de Dios. Aleluya, para destruirlo. Aleluya, para devorarlo. Y Satanás no respeta a nadie, no respetó ni al Hijo de Dios cuando estaba en la tierra. Aleluya, sino que lo tentó por 40 días y 40 noches. Y durante toda su vida lo tentó, durante toda su vida en la tierra. Pero Jesús le resistió, le venció. Aleluya, lo venció, venció toda tentación. Dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús venció la tentación y Él nos dice a nosotros ahora también: velen y oren para que ustedes también puedan vencer la tentación. Y ejemplo más grande de oración fue nuestro Señor Jesucristo, que dice que Él se iba de noche al monte a orar. Se levantaba en la mañana a orar, aun cuando era de noche, aun cuando estaba oscuro. Oraba a toda hora. Por eso Pablo dice: orad sin cesar. Orar es hablar con Dios. Podemos hablar con Dios en nuestro pensamiento. Estamos trabajando y estamos contándole las cosas a Dios. Señor, ayúdame. Vea lo que está pasando. Mira esto que viene a mi vida. Ayúdame a vencerlo, porque siento que me va a vencer. Dame la fuerza, aleluya, para vencerlo. Bendito sea su nombre. Pero tenemos que hacerlo. No solamente decir amén, oírlo y salir de aquí y no practicarlo. Tenemos que comenzar a practicarlo como cristianos. Estoy hablando con la iglesia. El amigo tiene que venir a Cristo así como está, darle su vida a Cristo, que Cristo lo va a cambiar y Él va haciendo la obra en su corazón. Aleluya. Pero nosotros como iglesia tenemos que practicar la palabra del Señor, ponerla por obra. Se nos llamó también a hacer morir lo terrenal en nosotros. Colosenses 3:5.
Aleluya. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y nos hace la lista que es lo terrenal. Fornicación, que es tener sexo antes del matrimonio. Eso es fornicación. Sexo antes del matrimonio. No hay otra definición. Es inmoralidad sexual. Fornicación, sexo antes del matrimonio. Impureza, todas las cosas sucias. Pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Impurezas, suciedades, pensamientos sucios, pensamientos desordenados. Pero dice, haced morir. Nos llama a la iglesia, al cristiano. Se nos dice, hagan ustedes morir. ¿Qué es hacer morir? Negarse a esas cosas. Si cuando viene la tentación por eso las parejas que son solteras, que novios, es un peligro que salgan juntos, que estén juntos en un lugar solo. ¿Por qué? Porque la tentación va a venir. Somos humanos, la tentación va a venir, pero, aleluya, pero si van a salir, llévense al hermano, llévense a alguien que esté ahí, porque que esté con ellos, no estén solos, porque la tentación va a llegar y puede ser el momento que van a fornicar, van a cometer sexo antes del matrimonio y eso le desagrada a Dios. Eso es pecado ante los ojos de Dios, la fornicación. Aleluya. Y usted sabe cómo está el mundo ahora. El mundo siempre ha estado en contra de los preceptos de Dios, pero ahora le dicen a la gente, no, ustedes tienen que conocerse primero, tienen que estar juntos, por si les gustó a esa persona, y si no les gustó, se buscan a otro. Hermano, esas son las artimañas del diablo, que quiere introducir en los jóvenes de la iglesia. Jovencita, manténgase puro hasta el matrimonio. Eso es lo que Dios quiere, que su cuerpo sea entregado a su esposo. Que su cuerpo sea para su esposa el día del matrimonio. Aleluya, ¿para qué? Porque eso es pureza. Ese es el modelo que Dios creó en el matrimonio. El hombre y la mujer en el matrimonio tienen el acto, ¿verdad?, sexual, y eso es puro ante los ojos de Dios. Aleluya. Pero cuando lo hacen fuera del matrimonio es impureza sexual. Eso ya es desagradable delante de los ojos de Dios. Aleluya. Y no hay nada más bonito que tiene que ser, ¿verdad?, de que el hombre y la mujer lleguen en su virginidad los dos juntos al matrimonio y que sean los primeros que ha tocado. Si usted tiene una manzana y la come usted y la come otro, la toca todo mundo, ya después usted no se la quiere comer, ¿verdad? Así es lo mismo, amados hermanos. Nos reímos, pero viene a ser lo mismo. No hay nada más lindo que usted agarre la manzana y diga, esta manzana es mía. Solamente es para mí, nadie la ha tocado. Aleluya. Así es en el matrimonio, así es en la juventud. Tienen que guardarse uno al otro para el Señor. Jóvenes, guárdense para el Señor y guárdense para su esposo, para su esposa. Aleluya. Aleluya. No cometan los errores que muchos hemos cometido, porque nunca nos enseñaron la palabra del Señor. Aleluya. De las cosas más que yo me arrepiento no haber conocido al Señor antes, en mi niñez, en mi juventud, porque me hubiera evitado tantos problemas, tantas desilusiones, tantos dolores de cabeza. Es una pérdida no haber conocido al Señor, pero el Señor sabe cómo hace las cosas, ¿verdad? Aleluya. Pero usted que está creciendo en la iglesia, el crecer en la iglesia no le asegura de que usted sea salvo. Tiene que tener una relación con Cristo y guardarse. Vea lo que se le está enseñando a usted, el consejo de la palabra del Señor. Haga la suya, obedézcalo. Que lo que el Señor quiere es un bien para usted. Después cuando usted cometa y meta las 4, como decimos, se va a arrepentir. Y ahí donde va a decir, ¿por qué no hice caso? ¿Por qué no escuché la palabra? ¿Por qué no escuché el consejo? Aleluya, es too late, too late. Escuchemos el consejo de la palabra de Dios. Dios quiere lo mejor. No crea que Dios dice, no haga eso, no haga lo otro, porque Dios simplemente es un Dios malo que nos quiere negar como se lo hizo a la vista de Eva, se lo puso Satanás. Mire, Dios no quiere que ustedes coman de eso, pero Dios les había dado todos los árboles del fruto y le dijo que no comieran de uno.
Pero Satanás vino con su astucia y le puso a Eva los ojos en ese árbol del bien y del mal, y ella se centró solamente en lo prohibido y se dejó y se olvidó de todas las bendiciones de Dios. Aleluya. Y Satanás hizo que ellos fuesen sacados del paraíso, de la delicia, del deleite donde Dios los había puesto. Eso es lo mismo que Satanás quiere hacer con nosotros, sacarnos de la posición donde Dios nos puso como hijos, aleluya, y que nos volvamos atrás, y los jóvenes que se vayan al mundo, porque en el mundo supuestamente hay diversión, hay placer, y si hay diversión y hay placer carnal, pero es momentáneo. Cuando usted termina ese placer, cuando termina esa diversión, se siente vacío y sucio y hueco. Pero cuando usted está obedeciendo a Dios, usted se siente lleno, complacido, lleno de poder, lleno del Espíritu Santo, se llene de pureza. Aleluya. Gloria a Dios. Porque yo vengo de ese mundo sucio, yo vengo de ese mundo que lo que ofrece es momentáneo. Y la Biblia no se equivoca. Primera de Juan 1, aleluya, 16, si no me equivoco, dice que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice que eso pasa. Eso pasa. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Y los que han cometido ese pecado, esas cosas que no le agradan a Dios, sabe que el placer es momentáneo. Pero cuando usted está conforme a la voluntad de Dios, ese placer perdura, es eterno. No hay nada más lindo que hacer la voluntad de Dios. No hay nada más placentero que usted sentir la pureza de Cristo en uno. Aleluya, no hay nada más lindo que eso, hermano, y eso permanece para siempre. Entonces tenemos que hacer morir pues lo terrenal en nosotros, la fornicación, la inmundicia, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Cuánta avaricia hay, verdad? De querer tener más posiciones terrenales y hacer no solamente para nosotros, pero el Señor le dice que eso es idolatría. Idolatría no solamente postrarse ante una imagen de yeso, sino crearnos cosas que no sean conforme a la voluntad de Dios. Dice que el deseo de tener riquezas, avaricia, eso es idolatría. Aleluya. Dice cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Estas cosas que practicábamos antes, las cosas que practican la gente que no tiene a Cristo, dice que la ira de Dios viene sobre esas personas, sobre los hijos de desobediencia. O sea, la ira de Dios no es otra cosa que va a ser la condenación eterna por desobedecer a Dios. Aleluya. En los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. O sea, nos está diciendo que nosotros, está hablando de los que salieron del mundo. Dice que nosotros vivíamos en esas pasiones desordenadas, tiempo pasado. Por eso también Efesios 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo pasado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, el pecado pasó, y aquí todas son hechas nuevas, la nueva vida en Cristo Jesús. Pero ahora dejad también, dice, ahora también dejad vosotros, hermanos, hacedores de la palabra. Todo esto que está aquí tenemos que ponerlo por obra, hacerlo. No solamente oírlo, sino hacerlo. Es hacerlo, es obrar conforme a eso que está escrito. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a obedecer la palabra, que nos ayude a obedecer el consejo de su palabra, en los cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas otras cosas. Ira, tenemos que dejar la ira. Enojo, tenemos que dejar el enojo. Otra vez nos dice malicia, blasfemias, palabras deshonestas, malas palabras deshonestas de vuestra boca. Nosotros como cristianos, Santiago mismo nos dice que de nuestra boca, de una fuente no pueden salir agua dulce y agua salada. De una misma fuente no pueden salir dos aguas. De nuestra boca no pueden salir bendiciones a Dios y maldiciones. Malas palabras, palabras sucias, no pueden salir de nuestra boca. Como cristianos tenemos que ser semejantes a Cristo. Que lo que salga de nuestra boca sea palabras que honren a Dios, que honren a Jesucristo. Que los que nos oyen puedan deleitarse en las palabras que nosotros hablamos.
Aleluya, nosotros no podemos hablar malas palabras, no debemos hablar. Si realmente somos creyentes, nacidos de nuevo, tenemos que hablar palabras que glorifiquen a Cristo. Y las palabras vulgares no glorifican a Cristo. Las palabras vulgares glorifican la carne y glorifican a Satanás. Entonces, las palabras de nuestra boca tienen que ser conforme a la palabra de Dios. Palabras sanas, puras, palabras sin impureza, sin malos deseos, nada. Aleluya. Gloria a Dios. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Por eso es que hablábamos que ya no hay judío en el Señor, ya las costumbres pasan, pero en la iglesia primitiva, los primeros cristianos que eran de Jerusalén, ellos siguieron practicando sus costumbres porque era de su nación, pero ellos nunca quisieron tampoco imponerle. Dios no quiso que lo que ellos practicaban se fueran impuestos a nosotros. Sus costumbres son sus costumbres. Costumbres de que Dios mismo permitía, que Dios mismo le decía, eso era para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. Pero ahora en Cristo Jesús no hay ni griego, que es ni gentil ni judío, sino que es un cuerpo en Cristo Jesús. Jesucristo es el todo y en todos. Es Cristo Jesús, hermanos. Entonces tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Colosenses 3:5 ya lo leímos, léaselo en su casa. Tenemos que poner por obra estas cosas. Aleluya, hacerlo en nuestras vidas, no solamente oírlo, sino ponerlo por obra. Hay que despojarnos del viejo hombre. Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Cuál era esa pasada manera de vivir? La vida de pecado. Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tenemos que hacer esto, despojarnos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, los deseos pecaminosos, y vestirnos y renovarnos en el espíritu de nuestra mente, por medio de la palabra, por medio de la búsqueda de Dios. Pero tenemos que ponerlo por obra, hacedores de la palabra. Aleluya. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Aleluya. Porque somos miembros los unos de los otros. Airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir. Aleluya. Entonces tenemos que hacer eso, despojarnos del viejo hombre, renovarnos en nuestra mente, o sea, cambiar nuestros pensamientos conforme a la palabra del Señor, nuestra manera de pensar y vestirnos del nuevo hombre. Tenemos que ver las demandas que tiene el Evangelio. Muchos dicen que el Evangelio no demanda, el Evangelio demanda más que lo que la ley. Aleluya. La ley decía no adulterarás y Jesús dijo cualquiera que mira a la mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Esa es la gracia, es el Evangelio. Se nos demanda, se nos dice también que tenemos que andar en el Espíritu. Aleluya, Gálatas 5:16. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No cumplan los deseos que su carne les demanda. Niéguense, anden en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? No es andar siempre hablando lenguas, danzando. Es andar bajo la guianza del Espíritu Santo, bajo la influencia del poder del Espíritu Santo para obedecer la palabra de Dios. Eso es andar en el Espíritu, andar conforme a la palabra de Dios, en obediencia a la palabra de Dios, influenciado por el poder del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. Romanos 8 dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. El Espíritu Santo incluso nos ayuda en nuestra oración. Porque qué hemos de pedir no lo sabemos, pero Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esa es la vida en el Espíritu, dejar que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, nos influencie para hacer la palabra de Dios. Pero ¿cómo obtenemos eso? Teniendo esa comunión con Dios, esa comunión a diario con Dios.
Porque el deseo de la carne es contra el del espíritu y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea que hay más todavía. Cosas semejantes a estas. Aleluya. Acerca de las cuales os he amonestado, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, como cristianos tenemos que andar en el espíritu y no satisfacer estas cosas que se quieren manifestar en la carne. Nos hace la lista para que entendamos nosotros cuáles son las obras de la carne y a cuáles son las que nosotros tenemos que negarnos. Y entonces, y sigue diciendo, más el fruto del espíritu. Esta es la vida en el espíritu. Una vida guiada, influenciada por el Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Te acuerdas que el cumplimiento de la ley era el amor? Entonces cuando andamos en el Espíritu, andamos en amor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque estas cosas es conforme a la naturaleza de la ley de Dios. La ley no nos va a acusar si nosotros andamos en amor. Aleluya. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hermanos, se nos dice que tenemos que andar así en amor, en gozo, en paciencia, guiados por el Espíritu Santo. Por eso, hacedores de la palabra. Que esta palabra hoy el Señor nos ayude a hacerla nuestra. No solamente a oírla y salir, qué buen mensaje. Yo hablo lo que está aquí, lo que ya Dios escribió. Yo no tengo nada que ver con esto. El Señor le da a uno algún pensamiento aparte de lo de la palabra, pero todo es de Él. Yo simplemente soy un vaso de lo que el Señor está hablando a través de uno. Es la palabra de Dios. Aleluya. Por eso, cuando uno le dice a alguien, qué buen mensaje, dile gracias a Dios por el mensaje, porque el mensaje es de Él, no es de uno. El mensaje no es mío, yo no lo creé, yo no lo construí, el mensaje me lo dio Él para que yo simplemente lo entregara a su pueblo, para que me lo entregara a mí y después a su pueblo. Cuando un cartero no le llega y le da la carta a usted no le dice, qué buena carta, cartero, como que si el cartero la hubiera escrito, ¿verdad? La carta viene de otra persona. Esta carta viene del cielo. Entonces hay que darle gracias al cielo por su palabra. No, aleluya, no al cartero. Gloria a Dios. Entonces nosotros, la gloria siempre es de Él y para Él. Tenemos que andar en el Espíritu y no satisfacer las obras de la carne. Se nos demanda eso. También se nos manda amarnos los unos a los otros. Se nos manda a ponernos la armadura de Dios. Se nos manda a congregarnos. Hermanos, todo eso, si usted lee la Biblia, se nos demanda muchas cosas. Se nos demanda. Y esto no es de decir simplemente amén y no hacerla. Hay que ponerlas por obra. Hay que ponerlas por práctica. Hacedores de la palabra. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Mucha gente se congrega cuando tiene una parte nada más. Viene a la iglesia cuando tiene que cantar, viene a la iglesia cuando tiene que predicar. Se nos dice a todos, no dejáis de congregarse como algunos tienen por costumbre. Se nos manda a congregarnos, se nos manda a venir a la iglesia, a la congregación aquí a las cuatro paredes, a alabar a Dios, a buscar su presencia. No hagamos malas mañas de que solamente venimos cuando yo tengo que predicar, cuando tengo que cantar, cuando tengo que... No, nosotros, aquí el culto no es para usted ni para mí, el culto es para Él, para adorarlo a Él. Usted y yo no tenemos que ver nada con esto, lo único que tenemos que hacer es adorarlo. El culto es a Él y Él nos bendice a través de su presencia y de su palabra. Aleluya. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hebreos 10:25. Sino cuando veáis que aquel día se acerca, más bien tenemos que buscarlo más. Hermanos, si nosotros estamos en los tiempos finales,
esa trompeta va a sonar. Jesús dijo, he aquí yo vengo pronto. Apocalipsis 22 dice, he aquí yo vengo en breve. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa palabra se va a cumplir. Y Mateo 24 habla de las señales de su venida. Cuando veáis, dice Lucas, cuando veáis todas estas cosas, erguíos, pónganse en derecho, levanten vuestra cabeza, que vuestra redención está cerca. Entonces nosotros estamos viendo todo lo que está pasando en el mundo entero y menospreciamos la palabra de Dios. En vez de buscar a Dios más, nos apartamos más todavía, retrocedemos todavía. Y cuando nosotros retrocedemos le estamos dando espacio al diablo. Y Satanás lo que quiere es que destruirte a ti y destruirme a mí. El descuido espiritual, hermanos, es bien peligroso. Demasiado peligroso. Hemos visto gente que se han descuidado en el camino del Señor y Satanás los ha partido. ¿Por qué? Porque Satanás no está perdiendo tiempo. Y si usted y yo no salimos del cerco de Dios, de la presencia de Dios, ¿quién es el que nos va a agarrar y nos va a abrazar? Satanás. Y Satanás no lo va a abrazar para acariciarlo, para amarlo. Él quiere destruirnos, Él quiere cortarnos, Él quiere que nosotros nos perdamos. Eso es lo que Él quiere. Entonces, hermanos, el no poner esta palabra en obra es un descuido de nosotros y es un descuido que puede costar nuestra vida. Esto, el evangelio es de vida y muerte. Muerte, vida, salvación o perdición. Cielo o infierno. No hay más nada. Son dos caminos. Cristo, que es la salvación, y la perdición. Entonces se nos manda a poner esta palabra por obra, a no descuidarnos, hermano. Mira, léale ese Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes. 5 se descuidaron, 5 tuvieron en poco la palabra, el mandato del novio del Señor. Jesús dijo, velad, velad, velad. Tenemos que velar. Y cuando nosotros veamos todas estas cosas, en vez de alejarnos más de la congregación, en vez de congregarnos menos, congregámonos más, unámonos más los unos a los otros, exhortémonos los unos a los otros, porque la trompeta va a sonar. Dice Hebreos 10:25, vamos ahí, es el último, porque me acuerdo del primer verso, pero la segunda parte se me olvidó, y vamos a leerlo. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, se acerca el arrebatamiento de la iglesia, se acerca, hermanos, se acerca. ¿Qué vamos a hacer con eso? Lo vamos a descuidar. Y no es solamente venir a congregarnos y hacer aquí, hacernos los locos. Es que vengamos con el propósito correcto a la congregación. Primero, de adorar a Dios. Y segundo, de ser instruidos por la palabra, para que esa palabra nos moldee, nos vaya dando la forma de Cristo y ser parecidos a Él, viviendo como Él, viviendo para Él, agradándole a Él. Romanos 13:9 dice, dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. El día se acerca, la noche está avanzada, las tinieblas están avanzando. El día de la venida del amado, del deseado de las naciones está a la puerta. Él viene, iglesia, Él viene. ¿Y qué vamos a hacer nosotros con eso? ¿Le estamos esperando o estamos ignorando su venida? Estamos ignorando los pasos de Él que ya vienen por su iglesia. Ya viene el novio. Aleluya. Velemos, hermanos. Pongamos por obra la palabra. Creamos a lo que está escrito.
Tenemos que creerlo. Si Él nos dijo, id y predicar el evangelio, vayamos a predicar el evangelio. Id y poner la mano sobre los enfermos y serán sanos. Creámosle a la palabra, vamos a hacerlo, que la obra es de Él, no somos nosotros. Tenemos que poner en obra todo lo que Él nos diga. Como decía el predicador el domingo pasado, no hay que pelear con Dios, hay que hacerle todo. Si Él nos dice, tirémonos de ahí, hay que tirarnos. Él ya está establecido en todo lo que tenemos que hacer por medio de la palabra. Entonces tenemos que ponerla por obra. No es fácil, no es fácil. Yo sé que no es fácil porque yo sé que eso es una lucha, una batalla constante, la batalla de la fe. Pero tenemos que buscar al que nos puede capacitar, el que nos puede dar la fuerza, el que nos puede dar la voluntad. Dice que de Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es. Entonces tenemos que buscarlo a Él para que Él nos ayude, nos dé la fuerza, la capacidad. Pero tenemos que poner por obra esta palabra, hacerla, vivirla, no ignorarla. Entonces lo que Él nos dijo aquí hoy y lo que está escrito aquí, que fue lo que hablamos fue a través de la palabra, tenemos que obrar conforme a eso, no ignorarlo, hermanos. Porque el ignorarlo, como decía, es un peligro. Si lo ignoramos es un peligro y si hacemos lo que queramos, estamos diciéndole a Dios, no nos importa lo que usted diga. No me interesa lo que usted me diga, no me interesa tu consejo, yo simplemente hago lo que yo quiera. Me llamo cristiano, uso tu nombre nada más, pero yo soy el dueño de mi vida. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haced lo que yo os mando? Aquel día dice, y esto no es de que nada más por eso nos paremos aquí a predicar, dice que aquel día, Mateo 7:21 dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero Él dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. No ponían en práctica lo que estaba escrito, no hacían la palabra, sino hacían lo contrario de la palabra. Entonces, hermanos, el Señor nos dice hoy, hagan mi palabra, obedezcan mi palabra. Hacer la palabra de Dios es obedecerla. Otra palabra, no hay otra palabra, es obedecer lo que ya aquí está escrito, ponerlo por práctica. Si Él nos dice velen, tenemos que velar, oren, tenemos que orar, ayunar. Él nos dice que tenemos que ayunar, tenemos que hacer lo que Él nos dice, hacerlo, obedecerlo. Aleluya. Entonces, hermanos, hasta aquí mi parte y el pastor con nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Déselo con fuerza, pueblo, déselo con fuerza.